Buenas noches, mi nombre es Joyce Mateus, estudiante de Administración en Salud segundo semestre. Pertenezco al grupo G de Derecho Laboral. Mis compañeros son Stephanie Ortiz y Anderson Dávila. El día de hoy les hablaremos de los artículos del 353 al 484 del Código Sustantivo del Trabajo, que están relacionados con el asocio sindical. Estos artículos están fundamentados en tres títulos. En el primer título habla de sindicatos, el cual está conformado por 11 capítulos. En el primer capítulo encontramos las disposiciones generales, el cual, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, los empleadores y trabajadores tienen derecho a asociarse y velar en defensa de sus intereses. Se prohíbe a todas las personas atentar contra el derecho sindical, no pueden tener por objeto la explotación de negocios con fines lucrativos y los sindicatos se clasifican por empresa, industria, gremiales y oficios varios. Dentro de estas disposiciones no se puede obstruir la afiliación, no se puede intervenir en la fundación y no se pueden adoptar medidas de represión con los trabajadores. El segundo capítulo nos habla de la organización. Un sindicato se puede constituir con un mínimo de 25 personas y no se puede pertenecer a varios sindicatos. La fundación de este se determina a partir de la primera reunión y a partir de actas, a través de las siguientes reuniones, generando estatutos y designando los directivos del mismo, y esto se debe notificar a la fundación. Es claro que no se puede pertenecer a más de un sindicato y la afiliación es libre y así mismo el retiro debe estar estipulado en los estatutos. El capítulo 3 habla de personería jurídica. El hecho de fundar una organización sindical ya goza de personería jurídica. Este se eleva ante el Ministerio de Trabajo y se debe realizar como tal ante la entidad competente. Mediante un apoderado se realiza el registro cumpliendo con la documentación requerida. Capítulo cuarto. Facultades y funciones sindicales. Estudiar. Se encargan del análisis de la profesión u ocupación, condiciones del salario, prestaciones y seguridad en el trabajo. Propulsar. Es la encargada de mejorar la relación entre empleado y empleador. Promover. Es la encargada de los espacios de esparcimiento, cooperativas y cajas de ahorro, entre otras. Intermediar en procesos entre trabajadores, empleados, autoridades u organismos. Capítulo 5. Prohibiciones y sanciones. No se puede intervenir en política, temas religiosos o temas de elección popular. Tampoco pueden promover las cesaciones en el trabajo. No pueden patrocinar actos de violencia, forzar a ingresar o renunciar al sindicato. Dentro de las sanciones, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de sus facultades, pueden poner sanciones económicas frente a las infracciones cometidas. Puede llegar a la suspensión del cargo al funcionario de sus cargos sindicales. Y si hay reiteración, el sindicato puede perder la personería jurídica. Capítulo sexto. Régimen interno. Al sindicato pueden pertenecer todos los trabajadores mayores de 14 años y sus dos terceras partes del personal deben ser colombianos. Ningún extranjero puede pertenecer a la dirección y la Asamblea General debe realizarse mínimo cada 6 meses. Capítulo 7. Disolución y liquidación. La disolución se puede dar por situación estimada en los estatutos del mismo, por un acuerdo entre las dos terceras partes de los miembros del sindicato o por sentencia judicial, por reducción de los afiliados, que tiene que ser menor a 25 personas. La liquidación. El tema de liquidación será asumido por un agente liquidador asignado por los mismos afiliados del sindicato. Se debe realizar la devolución de aportes a los afiliados y los remanentes de dinero se asignarán a un instituto de beneficencia. Capítulo 8. Fuero sindical. El fuero sindical es una garantía que tienen algunos trabajadores a ser despedidos o desmejorar sus condiciones laborales o cuando son trasladados sin justa causa. El fuero sindical beneficia a los fundadores del mismo y a los miembros de la junta directiva. Capítulo 9. Trabajadores oficiales. El derecho de asociación también aplica para los servidores públicos, pero tiene excepción para los miembros del Ejército Nacional y al Cuerpo de Policía.
Las funciones para estos funcionarios son más limitadas, no pueden presentar pliegos de petición ni pueden realizar convenciones colectivas. Capítulo 10. Federaciones y confederaciones. Estos entes se encargan de acoger a los gremios sindicales. Si sus estatutos lo permiten, funcionan como entes tribunales. Estos entes son los encargados de venir a mediar cuando se ven involucrados los miembros del sindicato. Estos entes funcionan como conciliadores. Capítulo 11. Disposiciones finales. Toda organización sindical siempre debe presentar cada 6 meses una relación de ingresos y egresos y someterse a la inspección y control en cuanto a las normas estatutarias. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Ortiz. El día de hoy les voy a presentar el título 2 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual nos habla de los conflictos colectivos de trabajo. Este consta de 9 capítulos que estaremos revisando a continuación. Capítulo 1. Disposiciones generales. Nos habla del artículo 429, definición de huelga. Se entiende por huelga la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales, propuestos a sus empleadores previos y los trámites establecidos en el presente título. También nos abarca el artículo 430, prohibición de huelga en los servicios públicos. De conformidad con la Constitución Nacional, está prohibida la huelga en los servicios públicos. Para este efecto, se considera como servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas. Artículo 431. Requisitos. 1. Puede efectuarse una suspensión colectiva de trabajo, cualquiera que sea su origen, sin que antes se hayan cumplido los procedimientos que regulan los artículos siguientes. Reanudación de los trabajos implica la terminación de la huelga y no podrá efectuarse una suspensión de labores mientras no se cumplan los expresados requisitos. Capítulo 2. Arreglo directo. Acá interviene el artículo 432 de delegados. Primero, siempre que se presente un conflicto colectivo que pueda dar resultado, la suspensión de trabajo que deba ser solucionado mediante el arbitramiento obligatorio, el respectivo sindicato, los trabajadores nombrarán una delegación de 3 entre ellos para que represente al empleador o a quien lo represente. El pliego de las peticiones que formulen. Artículo 433. Iniciación de conversaciones. Primero, el empleador o representante estará en la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar conversaciones. Si la persona a quien se presente el pliego considerará que no está autorizada para resolver sobre el hacerse autorizar o dar traslado al empleador dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego, avisándolo así a los trabajadores. En todo caso, la iniciación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de 5 días hábiles a partir de la presentación del pliego. Artículo 434 de la duración de las conversaciones. Las conversaciones de negociación de los pliegos de peticiones en esta etapa de arreglo directo durarán 20 días, calendario, prorrogables de común acuerdo entre las partes hasta por 20 días, calendario adicionales. Parágrafo. Si al término de la etapa de arreglo directo persistieran las diferencias sobre alguno o alguno de los puntos del pliego, las partes suscriban un acto final que registre los acuerdos y dejarán las constancias expresas sobre las diferencias que subsistan. Parágrafo número 2. Durante esta etapa podrán participar en forma directa en la mesa de negociaciones como asesores hasta 2 representantes de las asociaciones sindicales de segundo o tercer grado,
Artículo 435. Acuerdo. Los negociadores de los pliegos de peticiones deberán estar investidos de plenos poderes que se presumen para celebrar y suscribir en nombre de las partes que representen los acuerdos a que lleguen en la etapa de arreglo directo, los cuales son susceptibles de replanteamiento o modificaciones en las etapas posteriores del conflicto colectivo. Si se llegara a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva o el pacto entre los trabajadores no sindicalizados y el empleador y se enviará una copia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por conducto del inspector respectivo. Los acuerdos que se produzcan en la primera etapa del trámite de negociación se harán constar de actas que deberán ser suscritas a medida que avancen las conversaciones y que tendrán carácter definitivo. Artículo 436. Desacuerdo. Si no llegaría a un arreglo directo en todo o en parte, se hará constar así en acta final que suscriban las partes, en la cual se expresará el estado en que quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones y se indicará con toda precisión cuáles fueron los acuerdos parciales sobre los puntos del pliego y cuáles en los que no se produjo arreglo alguno. Copia de esta acta se entregará al día siguiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Capítulo 4. Mediación. Comprende los artículos 437, mediación, artículo 438, iniciación de labores, artículo 439, representantes de las partes, artículo 440, obligaciones de los representantes, artículo 441, duración de la mediación, artículo 442, diferencias persistentes, artículo 443, copias. De todos los nombramientos, actas y convenciones y pactos se entregarán copias a las partes y al inspector del trabajo y en defecto de este el alcalde municipal respectivo para su remisión al Ministerio de Trabajo. Capítulo 5. Declaratoria y desarrollo de la huelga. Artículo 444. Decisión de los trabajadores. Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieran logrado un acuerdo total sobre el diferido laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a decisión tribunal de arbitramiento. La huelga o la solicitud de arbitramiento serán decididas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación etapa de arreglo directo, mediante votación secreta personal e indilejable por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Esta fase comprende el artículo 446, desarrollo de la huelga, artículo 447, forma de huelga y comités de huelga. Continuamos con el capítulo 5, suspensión colectiva ilegal del trabajo. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieran intervenido o participado en él. Y respecto a los trabajadores amparados por el fuero, el despedido no requiera calificación judicial. Título 6. Arbitramiento es un procedimiento por el cual se somete una controversia por el acuerdo de las partes a un árbitro o un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para todas las partes. Capítulo 7. Procedimiento arbitral. Es un método extrajudicial para resolver un litigio entre un trabajador y un empresario. Tiene lugar ante una persona neutral llamada árbitro o en algunos casos un grupo o panel de árbitros que escuchará a cada parte y tomará una decisión sobre el caso. Tribunal de Arbitramiento en materia laboral es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual tres árbitros transitoriamente administran justicia para resolver con carácter definitivo y obligatorio los conflictos colectivos laborales a través de una decisión denominada laudo arbitral.
Capítulo 8. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Acá intervienen el artículo 462, responsabilidad penal. Artículo 463, personas que no pueden intervenir. No pueden ser representantes o voceros de los trabajadores ni de los empleados, ni conciliadores, ni miembros de tribunales de arbitramiento individuales condenados a sufrir por pena aflictiva que no hubieran sido rehabilitados. Y para finalizar, capítulo 9, cierre de empresas. Comprenden el artículo 464, empresas de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos que no dependan directa ni indirectamente del Estado no pueden suspender ni paralizar labores, sino mediante el permiso del gobierno o dándole aviso a este con 6 meses de anticipación, cuando menos a fin que puedan tomarse oportunamente las providencias que aseguren la continuidad del servicio. Artículo 465. Intervención del gobierno. En cualquier caso en que se representare de hecho la suspensión de los servicios en algunas de las empresas a la que se refiere el artículo anterior, el gobierno queda autorizado para asumir su dirección y tomar las providencias necesarias para restablecer los suspendidos y garantizar su mantenimiento. Artículo 466. Empresas que no son de servicio público. Intervienen acá modificando el artículo 66 de la Ley 50 de 1990. Las empresas que no sean de servicio público no pueden clausurar labores total o parcialmente en forma definitiva o temporal sin previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buenas noches, mi nombre es Anderson Dávila Gallego, soy estudiante de Administración en Salud, segundo semestre. Hoy les voy a hablar sobre las convenciones, pactos colectivos y contratos sindicales del Código Sustantivo del Trabajo, título 3. Convenciones colectivas. El artículo 467 de definición se refiere a un acuerdo formal que se celebra entre empleados o asociaciones patronales y sindicatos o federaciones sindicales de los trabajadores para fijar las condiciones que figuran los contratos del trabajo durante su vigencia. Artículo 468. Contenido. Se debe incluir una convención colectiva del trabajo, las cuales son la empresa o establecimiento, industria o oficios que abarca la convención, en lugar o lugares donde se aplicará la convención, fecha en que la convención entrará en vigor, el plazo de la duración de la convención y la condición para su propia prórroga. Artículo 469. La fórmula. La forma. Se establece la forma en que debe celebrar una convención colectiva del trabajo. La convención colectiva se debe ser formalizada por escrito. Debe ser extendida en tantos ejemplos como partes involucradas, más uno adicional. Al menos una de estos ejemplares debe ser depositados en el Departamento Nacional del Trabajo. El depósito del trabajo, Departamento Nacional del Trabajo debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la firma de la convención. Artículo 470. Aplicación de la convención. Se indica que las convenciones colectivas entre los empleadores y los sindicatos, siempre y cuando el número de afiliados del sindicato no supere la tercera parte de la total de los trabajadores de la empresa, solo son aplicables a los miembros de los sindicatos que hayan celebrado la convención, aquellos trabajadores que se adhieren a la convención después de la celebración. Los trabajadores que ingresen al sindicato después de la celebración de la convención. Artículo 471. Extensión a terceros. Se establece un sindicato que tiene representación significativa en una empresa.
Los términos de la convención colectiva que hayan negociado se extenderán a todos los trabajadores de la empresa, independientemente a su afirmación sindical. El artículo 472, extensión por acto gubernamental. Este artículo otorga al gobierno la autoridad para extender las disposiciones de las convenciones colectivas a otras empresas en la misma industria dentro de una región económica determinada, siempre y cuando éstas no tengan condiciones laborales superiores establecidas en otras convenciones existentes. El artículo 473, separación de empleador del sindicato patronal. Un empleador, después de haber firmado una convención colectiva con un sindicato patronal, decide separarse de ese sindicato, sigue estando obligado a cumplir con los términos y condiciones establecidos en esa convención colectiva. En otras palabras, la separación del empleador del sindicato no libera al empleador de sus obligaciones derivadas de la convención colectiva. Este artículo asegura la continuidad y la estabilidad de los acuerdos laborales establecidos en la convención colectiva, independientemente de la relación futura entre el empleador y el sindicato patronal. El objetivo es proteger los derechos y beneficios laborales de los trabajadores, garantizando que los términos acordados de la convención colectiva sigan siendo aplicables incluso si hay cambios en la relación entre empleador y sindicato. El artículo 474, disolución del sindicato contratante. En el caso de que el sindicato que haya celebrado una convención colectiva sea disuelto, los términos y condiciones establecidos en esta convención continuarán siendo aplicables. Esto significa que la disolución del sindicato no afecta la validez ni la vigencia de la convención colectiva. Los derechos y obligaciones tanto del empleador como de los trabajadores seguirán regidos por los términos acordados en la convención, e incluso después de la disolución del sindicato del contratante. Artículo 475. Acciones de los sindicatos. Este artículo reconoce la capacidad legal de los sindicatos para proteger los intereses de los trabajadores y hacer valer los acuerdos establecidos en la convención colectiva a través de acciones judiciales, y se ha buscado el cumplimiento de los términos acordados o reclamando compensación por daños sufridos debido al incumplimiento de la convención. El artículo 466, acción de los trabajadores. Lo que significa que puede autorizar el sindicato para que actúe en su nombre en las acciones legales relacionadas con los cumplimientos y las convenciones colectivas a la reclamación de daños y perjuicios. Esto facilita la condición y la representación de los estándares de los trabajadores en caso de cumplimiento y convenciones. Artículo 477. Plazo presuntivo. Establece un plazo presuntivo
Para las convenciones colectivas, en caso de que su dirección no haya sido expresamente específica o no resulte clara a partir de la naturaleza de la obra o trabajo. En este caso, se presume la convención colectiva se celebra por periodos sucesivos de 6 meses cada uno. Artículo 478. Prórroga automática. Esta disposición asegura que en ausencia de un acuerdo explícito para determinar la convención colectiva, ésta se prorrogue automáticamente por periodos adicionales de 6 meses. Establece un procedimiento claro para las extensiones de la convención, brindando continuidad y estabilidad a las relaciones laborales mientras las partes continúan negociando las condiciones laborales. El artículo 479, que es denuncia, este artículo establece los procedimientos para denuncia de una convención colectiva del trabajo, que serían dos. Primera, manifestación escrita para dar por determinada una convención colectiva debe presentarse por triplicando ante el inspector de trabajo del lugar correspondiente. En caso que no haya un inspector del trabajo, la representación se realizará ante el alcalde u otro funcionario designo quien pondrá la nota correspectiva de la presentación, indicando el lugar, la fecha, la hora de la presentación. Al original de la denuncia será entregado al destinatario de la convención por dicho funcionario, mientras que las copias serán destinadas al Departamento Nacional del Trabajo y el denunciante de la convención. Una vez formulada la denuncia de la convención colectiva, de esta manera continuará vigente hasta que se firme una nueva convención. El artículo 480, revisión. Las convenciones colectivas son revisables en el caso de que ocurra alteraciones imprevisibles y graves en la normalidad económica. Si no hay acuerdo entre las partes respecto a la revisión basada en estas alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre el asunto. Mientras se lleva a cabo este proceso, las convenciones colectivas siguen siendo planeadas, vigentes y aplicables en todos sus términos. Capítulo 2. Pactos colectivos. Artículo 481. Los pactos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones establecidas en los títulos 1 y 3, capítulo 1, parte segunda de Código Sustantivo del Trabajo, pero solamente son aplicables a aquellas los hayan suscritos o adhieran posteriormente a ellos. En el artículo 70, prohibición, establece específicamente en la relación con la negociación colectiva en una empresa. Cuando un sindicato o sindicatos agrupen o más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa, se prohíbe a la empresa escribir nuevos pactos colectivos o prorrogar los que tengan vigentes. Esta disposición busca evitar que una empresa negocie directamente con un sindicato que represente a una mayoría
significativa de sus trabajadores, ya que esto podría comprometer la respectiva de otros sindicatos o grupos de trabajadores, al limitar la capacidad de la empresa para negociar pactos colectivos en estas circunstancias. Se busca proteger el equilibrio y la diversidad de representación sindical en lugar de trabajo. Capítulo 3. Contratos sindicales. Artículo 482. Definición. Un contrato sindical implica un acuerdo entre sindicatos de trabajadores y empleadores en el que se establecen los términos, condiciones para la prestación del servicio o la ejecución de una obra por parte de los trabajadores afiliados o a los sindicatos. Este tipo de contratos se diferencia de los convenios colectivos, ya que esté dirigido a una tarea específica o un servicio determinado en lugar de regular las condiciones del trabajo. Artículo 483. Responsabilidad. Establece las responsabilidades de los sindicatos de los trabajadores que hayan suscrito un contrato sindical. Sindicato de trabajadores que haya firmado un contrato sindical es responsable tanto por las obligaciones directas que surjan del contrato como por asegurar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas por sus afiliados. Artículo 484. Disolución del sindicato. Disolución del sindicato. Este artículo aborda la situación en la que un sindicato de trabajadores que forman parte de un contrato sindical se disuelve. En caso de disolución del sindicato de trabajadores que hayan sido parte de un contrato sindical, los trabajadores continuarán presentando su servicio en las condiciones estipuladas en el contrato, mientras éste permanezca vigente. Esta disposición asegura que los trabajadores no se ven afectados negativamente en sus condiciones laborales debido a la disolución del sindicato al que pertenece. Mientras el contrato sindical está vigente, los trabajadores seguirán trabajando bajo las condiciones acordadas independientemente de la situación del sindicato que originalmente negoció el contrato. Muchas gracias.